Hoy vamos a ver un tema que es interesante. Acá me dieron una lista de temas y el tema para hoy a la mañana sería placer que transforma, la nueva identidad en Cristo. Placer que transforma. A veces uno dice, me falta placer, la nueva identidad de Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en Salmo 105, versículo 43. Salmo 105, versículo 43. Un corto versículo, pero que tiene mucho para contarnos. Salmo 105, versículo 43. Ahí dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Tan corto que uno ya puede memorizarlo, ¿no? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Bueno, todos los días hay que leer la Biblia. Es un privilegio que tenemos todos de tener la Biblia, la palabra de Dios al alcance. Porque hace unos 200, 400, 500 años era muy difícil, ¿sí? No todos tenían una Biblia, era costosa. Una Biblia costaba tanto como un coche de clase media, así que en comparación. Y ahora uno lee la Biblia. Como cristiano es un placer leer la Biblia. En algunos días uno lee la Biblia y es como en un día despejado, uno puede leer, comprender, Dios me habla y da alegría. En otros días parece esos pasajes nebulosos donde uno dice, no entiendo mucho, no comprendo lo que quiere decir ese texto. Y hay otros pasajes que son pero tan chocantes que ¡boom! Uno se choca con ellos y uno dice, ¿qué quiere decir ese pasaje a mi vida? Y uno de esos pasajes chocantes es este versículo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Bueno, al principio no me resultaba muy chocante, era algo bien obvio, ¿sí? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, claro, todo claro. Pero a medida que uno piensa acerca de ese versículo, cuanto más uno se da cuenta de no es tan claro. Así que voy a poner un título para pensar juntos acerca de este versículo. El título es La nueva, gloriosa y gozosa identidad en Cristo. La nueva, gloriosa y gozosa identidad en Cristo. ¿Sí? Para eso vamos a ver 3 puntos. No necesito, gracias. En primer lugar, acá dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. En primer lugar, vamos a ver que se tiene el valor, las agallas de decir, yo me cuento como escogido de Dios. O sea, en primer lugar, que se tiene el valor, las agallas de contarse como un escogido de Dios. Me gustaría pasar por las filas y decir, ¿te consideras un escogido de Dios? ¿Alguien especial? Soy de su pueblo, soy algo que Dios, soy una persona que Dios escogió para un propósito. Perteneces a los escogidos de Dios. Eso es la primera pregunta, ¿sí? En primer lugar, que se tiene el valor, las agallas de contarse como escogido de Dios. Quiero contarles cómo es la situación llamada cristiandad. Si uno va y pregunta, ¿eres del pueblo de Dios? Y muchos dicen sí. ¿Por qué? Y acá les cuento un ejemplo para que ustedes lo tengan un poco en mente.
para saber qué es la verdad, qué es tener al Señor Jesucristo completamente o solamente tenerlo como una reliquia. Enseguida lo explico. ¿Sabe? Hace miles de años en Egipto vivían los faraones, eran los reyes de Egipto, faraones. Y cuando se moría un faraón, se le embalsamaba, ¿sí? Se le sacaba todo que podía afectar y con un proceso de ungüentos, con un proceso largo de conservación, se lo embalsamaba. Es más, a José, ¿sí? A José que fue a Egipto, le tuvieron tanta honra por todo lo que hizo, lo bueno que hizo para el pueblo de Israel, sí, para el pueblo de Egipto, sí, también para Israel, pero para el pueblo de Egipto, que lo embalsamaron, y José por fe dijo: cuando ustedes, por la gracia de Dios, por la mano de Dios, salen una vez, todo el pueblo de Egipto, no se olviden de llevarme a mí también, aunque sean mis restos embalsamados, ¿eh? O sea, José fue embalsamado, y es verdad, nosotros podemos leerlo en la Biblia, de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de unos 300 y algo de años después, ¿sí? No se olvidaron de la promesa que habían dado a José, y llevaban el sarcófago, ¿sí? El ataúd con José embalsamado adentro, para llevarlo y sepultarlo en la heredad de los hijos de José. Muy bien. Ahora bien, esos faraones ahí en Egipto fueron embalsamados, puestos en sarcófagos y puestos en algunos grandes, fueron puestos en las pirámides. Y no solamente solos, sino con ellos fueron puestos varios tesoros, ¿sí? Las cosas que les iba a acompañar, según la creencia de los egipcios, hacia el más allá. Entonces, en últimos siglos se encontraron las puertas de entrada para esos lugares. Y claro, los ladrones ¿sí? Fueron y sacaron lo que pudieron, ¿sí? Entonces, uno encontró, quizás uno honrado, dijo: miren, saqué eso. Entonces los buitres, otras personas como buitres salen y van en busca de otras posibilidades de entrar y de buscar otros lugares donde uno puede enriquecerse rápidamente. Y así encontraron a los sarcófagos y no tuvieron mucho respeto por los faraones, abrieron los sarcófagos y después arrancaron y despedazaron hasta las momias. Y después uno podía ir a Egipto y se le ofrecía: ¿quieres un dedo del faraón no sé cuánto? Y uno podía comprarse un dedito del faraón no sé cuánto y ponerlo después sobre, no sé, un lugar especial en el armario, diciendo: eso es el dedito del faraón no sé cuánto. Así que ese pobre faraón fue despedazado, un pedazo fue llevado, quizás un pedazo del cráneo, fue llevado a Inglaterra, donde habían pagado, una persona había pagado bastante para obtener ese pedazo. Otro dedito del pie gordo quizás fue a parar a Australia, y así ese faraón, pobrecito, muy indigno, ¿sí? Fue desparramado por el mundo. Pero ¿saben lo que es aún más humillante que ese faraón despedazado por toda parte del mundo? Es que el glorioso evangelio de Jesucristo sufre el mismo destino horrible. Lamentablemente la doctrina evangélica, sí, es despedazada. Y ahora viene un muchacho, una muchacha que dice: yo también soy cristiano, yo creo en Dios. Ah, muy bien, eso también pertenece a la creencia cristiana, ¿no? Yo creo en Dios. Es como levantar un dedito así y decir: yo tengo una parte, yo tengo. Claro, tenés una partecita muy chiquita, ¿sí? Crees en Dios, muy bien. Pertenece también a la religión cristiana. Es como una reliquia. ¿Saben lo que son reliquias?
En muchas iglesias católicas tienen fragmentos, por ejemplo, dicen que es un fragmento de la cruz donde murió Cristo, entonces lo tienen en muy alta estima, esa reliquia, ¿sí? La gente va, adora ahí y wow, un pedacito de la cruz, o un pedacito del manto, un pedacito de no sé, de lienzo, y así desparramado por todo el mundo. Ellos creen contener eso santifica. Lo mismo que las creencias. Yo creo en un Dios de amor, y eso es tanta gente que cree, Dios de amor. Sí, claro, pertenece a la creencia cristiana, que Dios es amor. Pero es solamente, no sé, una mano. Es un pedazo del todo. El todo sería que el amor es el fruto del Espíritu Santo obrando en una persona regenerada. Es la esencia de Dios puesta en nosotros, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Poder decir al Dios Todopoderoso, Padre. Eso es tener el amor de Dios. Eso es comprender. Pero esas personas acá dicen, bueno, tengo un Dios de amor, y así se pierden con levantando ese dedito, la nueva, gloriosa y gozosa nueva identidad con Cristo. Y si miro en alrededor, hay tantos que tienen fragmentos que no les salvan. Sí, saber que hay un Dios no les salva. Ya les dije al principio, hasta es la religión de Satanás, porque él también cree que hay un Dios, cree en Dios. Pero el problema, la religión de Satanás es, yo creo en Dios, pero no quiero tener nada que ver con él. Esa es la religión de Satanás. Y lamentablemente la mayoría de las personas en el mundo tiene la misma religión. ¿Sí? Dios sí está bien, no lo niego, pero no me quiero subordinar a Dios. Así que, con un fragmento que nos salva, que no hace feliz, uno se agarra a algo y después mira que no tiene sentido. Eso es tener un pedacito como una reliquia que me hace acordar a la Edad Media. A diferencia del cristianismo de las reliquias, el verdadero cristiano se basa y parte a partir de la cruz. El perdón de pecados, la salvación, todo empieza con la cruz. La nueva identidad, la nueva gloriosa y gozosa identidad en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Quizás algunos lo conocen de memoria. 2 Corintios 5, 17. No pierdan ahí Salmos, vamos a volver. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es totalmente diferente a tener una reliquia, a tener una parte, un dedito gordo del cristianismo. El que está en Cristo. Y saben, esa fe que empieza con la cruz aguanta los problemas familiares, aguanta los altos y bajos de los sentimientos de un adolescente como de una persona anciana. Es algo firme. Me hace recordar cuando yo era niño, más o menos a vuestra edad, tengo una hermana 2 años menor, después siguen 2 más,
¿sí? Somos 5 en total, o 3 más siguen, somos 5 en total. Así que cuando era más niño, entonces salía con mi abuelo en Alemania con bicicleta a recorrer un camino llevando al bosque, ¿sí? Y cerca del bosque había grandes campos. Y como cayó helada, había hielo sobre algo que creíamos que era agua. Entonces nosotros nos deslizamos así, disfrutando del hielo, sí, así, no cayéndonos. Pero mi hermana, con sus botas, quería probar cuán firme era. Entonces ella golpeó así y de pronto hizo crack y ella estaba con media bota adentro de, por lo menos no era profundo, era sobre el campo, ¿no? El campo y ahí deslizamos sobre el hielo. Pero su bota estaba ahí donde el campesino antes había tirado esa agua de la caca de caballos, de vacas y eso, ¿sí? Nos había desparramado por el campo, se había congelado, nosotros habíamos disfrutado de deslizar sobre esa agua, entre comillas, pero ahí tenía mi hermana la bota adentro, ¿sí? Bueno, tenía que regresar al último porque largaba un olor apestante, no sé si era caca de cerdo, no sé, pero ¡puf! ¿Sí? O sea, después se apiadó mi abuela en limpiarle la bota. Pero es un hielo que no aguanta. Y muchas veces si ustedes solamente toman una partecita de lo que es la vida cristiana, no les va a aguantar. Tienen que tomar y empezar de la cruz en adelante. Una vida cristiana donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristianismo debe ser entero. Y ahora quiero que escuchen bien. Volviendo a Salmo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Si uno empieza a hablar así, yo pertenezco a los escogidos de Dios. Dios en mí, el poder transformador. Entonces todos se miran y enseguida vienen los bomberos cristianos. Los bomberos cristianos que quieren apagar esa llama en ti. ¿Sí? Porque, pero eso es ser soberbio o no. Decir, yo soy de Cristo. Cristo me ha transformado. Ahora vivo una nueva vida. Y todos los aburridos que ya, ¿cómo podemos decir que ese no sea tan radical? Va a ser bulla, va a ser revuelo en nuestra congregación ordenadita. Y enseguida tratan de apagar esa llama. Pero sabes que no tiene nada que ver con soberbia. Es ponerse firme, poder saltar sobre lo que es un hielo que es mucho más firme que lo que experimentó mi hermana allá en Alemania. ¿Sí? Un hielo que soporta, una palabra de Dios que soporta y que no es nada soberbio. Podemos pasar a Salmo 100, versículo 3, la segunda parte. 3 entero. Salmo 100, versículo 3. Ahí dice la palabra de Dios, reconoced que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Es entonces soberbio decir que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado? No, porque ahí dice que Él nos hizo. Y eso es lo que podemos decir. Tenemos que tener, punto número 1, las agallas de decir, yo soy un escogido de Dios. Saber eso. Si no lo eres, tienes que meditar, ¿cómo puedo llegar a ser un escogido de Dios? Tienes que empezar con la cruz. Te deseo que Dios te regale esa maravillosa experiencia de la gracia de Dios. Poder pararse firme y decir, yo soy un escogido, una escogida. Pertenezco al pueblo de Dios. En segundo lugar,
Vamos a mirar, hemos visto el valor, las agallas de contarse como escogido de Dios. En segundo lugar, es tener el valor, las agallas de salir con gozo. Salir con gozo. Salmo 105 otra vez, versículo 43, ¿sí? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Sacó a su pueblo, salir de Egipto, para así decirlo, ¿sí? Poner una nueva gloriosa identidad en Cristo es indispensable para ello, salir de Egipto. Y eso es justamente la historia a cual se basa ese versículo. El pueblo de Israel estaba esclavizado bajo ese faraón que no conocía a José. Estaba esclavizado, teniendo que hacer cosas humillantes bajo la poderosa mano de faraón. Pero viene alguien que es más poderoso. ¿Sí? Jesús dijo, la propiedad está en paz, mientras que uno es poderoso y lo tiene todo bajo control. Pero ahora viene uno que es más poderoso, más fuerte, y lo despoja. O sea, Jesucristo ahí, la obra de la cruz, maravilloso todo lo que eso implica, despojó a Egipto, al faraón, en forma simbólica al diablo, a las potestades de las tinieblas. Los despojó, nos sacó. Sacar con júbilo, salir con gozo. Ese debe ser nuestra historia. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, no pierdan ahí, Salmo 105. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso es lo maravilloso, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es tener la gozosa, gloriosa, nueva identidad en Cristo. Salir implica eso. Tenemos que avanzar. Ahí dice que cuántos cristianos creyentes están sentados quizás también aquí, sin embargo no tuvieron las agallas de salir de Egipto. Siguen sus vidas en Egipto. Pero hay que decidirse, levantarse, salir. Quizás digas, sí, quiero salir, quiero sincerarme para con Dios, pero un poco más adelante, cuando sea un poco más, tenga más edad. ¿Saben? ¿Es eso salir con gozo? Decir, lo voy a hacer, pero un poco más adelante. Recuerden la esposa de Lot, ¿sí? Vinieron 3 ángeles, uno era el Señor, ¿sí? Vinieron a Abraham, le decían que querían mirar la situación en Sodoma y Gomorra y destruir esa ciudad. Y ahí fueron y vieron que verdaderamente lo que hacía ese pueblo Sodoma y Gomorra era gritar al cielo la iniquidad que a ellos hacían. Entonces, esos 2 ángeles tomaron a Lot de la mano, tomaron a la esposa, las 2 hijas, y se las llevaron fuera, casi tirándolos, diciendo, basta ya se está levantando el sol, ya el castigo es eminente, salgamos. Y claro, tironeados así, ellos salieron, pero la esposa de Lot, claro, físicamente salió, pero su corazón estaba todavía allá.
Y en un dado momento ella se volvió y recibió el castigo. Su corazón estaba todavía en Egipto. Y cuando hay preguntas así, siempre hay esas mismas preguntas. ¿Se puede como cristiano, no sé, fumar, hacer que el alcohol alegra y nos suelte un poco, otras cosas? Y muchas veces hasta tengo que decir, no sé. Pero esas preguntas revelan que uno está todavía tratando en Egipto, empacando y decir, ¿cuántas cosas yo puedo salvar de Egipto para llevármelo? ¿Es eso salir con alegría? No, es eso, me estoy perdiendo. ¿Sí? Entonces tratando de empacar las cosas para llevar. Y ahí en Deuteronomio 8 es cuando el pueblo de Israel salía y estaba lleno de cosas todavía de Egipto. Deuteronomio capítulo 8, que Dios mismo dice que Él los llevó a una situación crítica. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Leen bien. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué dice acá? ¿Es Dios tan malo? ¿Quiere afligirte? No, miren, si uno lleva mucho equipaje de Egipto y se va al desierto, ahí quema el sol de arriba, la tierra, la arena de abajo, estás todo y ahí te llevas las valijas de Egipto que llevabas. Y Dios te quiere probar en tu corazón para que tú decidas, quiero despojarme de las cosas que he llevado de Egipto. Vaya, no sirve, lo dejo ahí, fuera con eso. Quiero aliviarme para llegar a la nueva Canaán, a la tierra prometida. Y así también Dios nos desafía a nosotros. A veces nos hace pasar por esos desiertos para afligirnos. ¿Por qué razón? Para que nos demos cuenta de cuán grande equipaje todavía llevamos de Egipto, de la vieja naturaleza, de nuestra vida pasada, no queriendo soltarlo. Quizás la novia, ¿cómo voy a...? Acá se escucha de que es importante tener una novia o un novio cristiano, y estando en una conferencia, lo primero que me preguntan hasta cristianos es, ¿qué hago con mi novia? ¿Estoy dispuesto a seguir las indicaciones bíblicas o sigo así como hasta el momento? ¿Estoy dispuesto a salir de Egipto, a salir con gozo de Egipto? Y no decir, tengo que, o quizás. Claro que Dios quiere que tengamos alegría yendo con Él a la tierra prometida. Así que en primer lugar hemos visto tener el valor, las agallas de contarse como escogidos de Dios. Tener el valor, las agallas de contarse como un escogida de Dios. En segundo lugar, ¿sí?, tener el valor, las agallas de salir con gozo. Salir con gozo. Y en tercer lugar, tener el valor, las agallas de participar del gozo del Señor. Otra vez, tener las agallas, la valentía de participar del gozo del Señor. Porque si uno lee, volviendo a Salmo 105, versículo 43, se los leo otra vez. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y si uno lo lee en español o también en hebreo, uno llega a ver
¿Quién era el que tuvo gozo? ¿Quién es el que se alegró? Otra vez, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Qué raro, ¿no? Parece que acá habla de Dios, que Dios sacó a su pueblo con gozo. Es el sentimiento de Dios. O sea, acá uno puede leerlo en forma así superficial también, que uno pide, es lógico que el pueblo de Dios salga con gozo. Estaba esclavizado, sus escogidos con alegría. Pero acá, si leemos así, es Dios que se alegra. Es Dios que en su corazón tan compaciente da voces de júbilo al sacar a su pueblo con mano fuerte de la esclavitud. Eso era el choque. Porque al uno leer Éxodo, uno se da cuenta que el pueblo de Israel no estaba tan alegre. ¡Chao! El pueblo de Israel, sacado de Egipto, tenía cara larga. Claro que se alegraron al ver sus enemigos ahí hundirse en el Mar Rojo. Ahí había un cántico de la hermana de Moisés, ¿sí?, de salvación. Pero a lo largo de todo el estrecho de ir por el desierto, ellos decían, nos falta agua. Nos falta eso, nos falta el ajo y la cebolla que teníamos en Egipto, nos falta la carne. O sea, todo un proceso de cara larga. Acá dice que Dios se alegró. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Ufa. Y saben, esa es la misma historia que se repite hoy en día. Y es más terrible hoy en día porque es una mayor salvación la que nos proporcionó Dios. Dios nos sacó por medio de la cruz de su amado Hijo. Nos puso en el reino de su amado Hijo y nosotros con cara larga dijimos, ufa. ¿Ve? ¿Qué es lo que podemos todavía llevar de Egipto? No nos gusta nuestra lucha acá en el desierto. Claro, tierra prometida, eso en el cielo. Ojalá yo llegue. Muchos dicen ese ojalá sin certeza. ¿Por qué? Porque quizás todavía ni siquiera tienen salvación porque tienen el dedito del faraón, ¿sí? Una reliquia en la cual ellos se aferran y dicen, esa reliquia me va a salvar. No, o todo o nada. Es muy importante que tienes el concepto claro de que Dios envió a su Hijo para que darte la vida y vida en abundancia. La nueva gloriosa y gozosa identidad en Cristo sería contarse con los escogidos de Dios. Primer punto era, ¿no? La nueva gloriosa identidad en Cristo sería contarse como escogidos de Dios. Segundo lugar, salir de la vieja naturaleza con gozo, dejando atrás la mugre. Y en tercer lugar, participar del gozo del Señor. El hijo pródigo, ¿sí?, no quería llevarse la mugre de los chanchos. Dijo, fuera, me baño. Y ahora participo del gozo de mi padre. El padre se regocijó y el hijo no sabía si regocijarse o no al principio, pero como el padre se regocijó, sería triste si yo estaría, sí, pero yo soy indigno, ¿sí? No, él aceptó la verdad de que el Padre lo volvió a poner en su lugar y se regocijó. Y eso es también nuestra tarea, de considerarnos lo que somos. Ojalá todos lo sean. Tampoco quiero que ustedes se pongan en la mente, sí, soy hijo de Dios, o tengo que casarme con un creyente, no siendo creyente vos. Ustedes hacen pecar al otro, ¿sí? Creyentes, si ustedes no son creyentes, y quiero casarme con un creyente, ¿sí? Y si ustedes no lo son, ¡chao! ¿Sí? Lo hunden al otro. Por eso es muy importante saber en dónde estamos. Ese campamento va a ser decisivo para algunos de ustedes,
Porque alguno se endurecerá y dirá, nunca más iré a una cosa así. Jamás. Que me presionen lo que quieran, que me saquen el celular, pero nunca más voy. No sé si alguno de ustedes piensa así. O sea, este campamento es decisivo. O ustedes toman la decisión de que sí quieren seguir el camino de Dios. O ustedes se endurecen y toman la decisión equivocada. Y ya veo a algunos de acá que van a estar en grandes líos. ¿Saben? Es muy importante tomar decisiones firmes para poder seguir el camino de Dios, para que tu vida tenga propósito y éxito. Y si dices, la vida es muy dura, entonces fíjate lo que hemos escuchado hoy. Quizás estás agarrado de demasiadas cosas y estás en el desierto y sufres porque todavía no soltaste todas las cosas. Y claro, con maletas tan grandes, tener que viajar tanto tiempo. Que Dios nos ayude a recapacitar dónde estamos, para que el placer que transforma la nueva identidad de Cristo sea una verdad en tu vida. Quiero cerrar con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el Dios que hizo todo por nosotros, entregando a su propio Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, no solamente en el futuro, sino ya ahora. Porque es una nueva naturaleza, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú haces nuevas posibilidades, nos pones sobre un camino nuevo. Gracias, Señor. Y te pido por nosotros, por mi corazón, por el corazón de cada uno de los que están aquí. Que el sol que calienta y hace derretir la cera, el mismo sol puede endurecer la cerámica y se hace quebradiza y no sirve más para nada. Señor, te pido que este sol que llega a nuestras vidas hace que nosotros seamos moldables en tu mano, para que podamos ser para honra y gloria de tu gran nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.